Mis amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de este subpodcast. Somos Latinos, a través de Latinísima. Latinísima, pues, es nuestra estación de radio donde hablamos todos. Latinísima, pues, sale por Euforia, Roku, Fire Stick, por YouTube. Tenemos nuestra propia app. Usted puede andar en su celular viendo Latinísima todo el día si quiere, ya sea en Android como en Apple. Lo tenemos disponible para todos ustedes y latinísima.net también. Y hoy, pues le tengo una sorpresa. Hoy vamos a hablar de política de la República Dominicana y vamos a hablar de un evento importante del partido La Fuerza del Pueblo. Y para ello, pues tengo a Tomás Peña, quien es el presidente de esta filial de la Florida. Muchas gracias por estar conmigo, mi hermano. Gracias a ti por la invitación, siempre a tus órdenes. Usted sabe que esto no es una invitación, esta es su casa. Así es. Aquí estamos a su orden siempre. Es cierto eso. Vamos a hablar un poquito primero de un evento importante que tiene la Fuerza del Pueblo aquí en la ciudad de Miami y que le vamos a hacer la invitación. Así es, este próximo sábado tenemos la presentación de este libro, que es una narración de lo que es el origen. Se llama Nacimiento de la Fuerza del Pueblo, crónica de un proceso, del profesor Francisco Suazo, que es un catedrático universitario de la UAS y abogado. Y entonces va a estar también el secretario general del partido, el compañero Antonio Florian Peñita, y vamos a dar detalles en ese acto que va a ser en el Hotel EB de aquí de Miami Spring, que está en Leyún y la 36, sobre cómo se nació en la Fuerza del Pueblo, o sea, todo ese proceso de nacimiento de la Fuerza del Pueblo. Recuérdate que en el viejo partido utilizábamos los folletos del profesor Juan Bosch, claro, sí, y con eso se estudiaba. Ahora, como ya no se estudia, entonces el profesor Francisco Suazo ha hecho este libro para todos nosotros. Como una guía. Como una guía. Y eso pues mantiene toda la información cronológica de lo que ha pasado en estos 6 años ya de nacimiento de la Fuerza del Pueblo. Interesantísimo, interesantísimo. Y qué bueno que tú mencionas al profesor Juan Bosch, porque el profesor Juan Bosch en este momento es prácticamente el fundador de todos los partidos que hay en República Dominicana, digamos partidos principales de la República Dominicana, porque fundó el PRD inicialmente, del PRD salió el PRM, del PRD también salió el PLD, bueno, él fundó el PLD, fue la del PRD. Correcto, salió del PRD en el año 73 y funda el PLD. Correcto. Pero en el 1939, en Cuba, en La Habana, Cuba, ya crearon el PRD y ese partido, pues, prácticamente, a excepción de Balaguer, que tenía su partido reformista, y posteriormente el Partido Reformista Social Cristiano, Juan Bosch, prácticamente el padre de los partidos políticos en la República Dominicana. De la principal influencia política de República Dominicana en este momento. Porque incluso el líder máximo del PRM, que es el doctor Francisco Peña Gómez, pues fue discípulo directo. Fue discípulo del profesor Juan Bosch. O sea que prácticamente nuestras raíces políticas que de más influencia de la República Dominicana provienen del profesor Juan Bosch. Pero bueno, vamos a hablar mucho hoy, o vamos a tratar de hablar lo más posible de lo que es la formación de la Fuerza del Pueblo, pero de cuáles son los principios de la Fuerza del Pueblo también, porque es muy importante conocer, en el caso de los militantes del partido, cómo vino, de dónde salió y cuáles son sus fundamentos. Bueno, prácticamente este libro lo explica todo. Le invitamos que el próximo sábado nos acompañen, compren el libro, va a tener un costo de $25 solamente para los costos y los gastos de transporte y de utilización, pero en sí no es para ningún beneficio económico. Y en este libro tiene mucha información importante. Pero ¿qué es la Fuerza del Pueblo? Nosotros partimos del liderazgo original del profesor Juan Bosch y compartimos en el partido anterior de la Liberación Dominicana muchos años, y nuestro líder, el doctor Leonel Fernández, que se formó ahí, duró 46 años en ese partido, en el año 2019, pues hace tienda aparte y crea este partido. Hay que decir también
que encontramos el Partido de los Trabajadores Dominicanos, el PTD, y nos facilitó esa estructura que ya estaba organizada, ya tenía una estructura, y entonces con la llegada de todos los dirigentes que acompañamos al doctor Leonel Fernández, entonces se hizo ese gran partido, se convirtió en lo que es la Fuerza del Pueblo. Y a partir de ahí, del año 2020, prácticamente unos meses antes de las elecciones, porque no daba tiempo a formar un partido con todo lo que eso implica, se formó la Fuerza del Pueblo y 4 años más tarde, pues ya el año pasado, culminamos el Congreso que hay que celebrar, porque la ley lo establece así, tanto la ley de partidos políticos, la 3318, como la 2023 de régimen electoral, establece que los partidos, pasadas las elecciones, tienen que celebrar un congreso. Entonces, en ese congreso ya se le ha dado formas. La primera etapa de ese congreso se llamó el doctor Franklin Almeida Rancière, que era un congreso estatutario para crear los códigos, las normas, los reglamentos. Como le llaman en los Estados Unidos, los bailó. Exactamente. Entonces, la segunda etapa del Congreso fue Manuel Aurelio Tabaré Justo, que fue un dirigente del 14 de junio. Claro que sí. Entonces, ese segundo o esa segunda etapa de los estatutos y de los reglamentos de ese Congreso fue para entonces seleccionar las autoridades del partido, porque todos nosotros éramos nominal. Entonces ahí se ratificaron y se cambiaron dirigentes y ya dejó formado la estructura partidaria tanto en el país como en las 3 circunscripciones del exterior. Bien. Bueno, en esta parte estamos hablando de la parte técnica, la parte, digamos, legal del partido. Pero sí me gustaría mucho hablar también de la parte fundamental, de lo que es el partido como representación del pueblo. ¿Cuál es el significado? Bueno, el significado es un partido democrático, es un partido que cree en la democracia, somos un partido, y bueno, más o menos venimos con el origen de nuestro líder, el doctor Leonel Fernández, que ya fue presidente de la República Dominicana en 3 oportunidades, y todo el mundo sabe cómo piensa un partido del sistema. Nosotros no somos antisistema, somos del sistema, que hay que corregir cosas, claro que sí, y estamos de acuerdo y estamos trabajando para que eso suceda, pero no vamos a trabajar para eliminar los partidos políticos, porque entendemos que los partidos políticos juegan un papel muy importante en el desarrollo de una sociedad. Y fíjense si es importante que en el día de hoy el sistema geopolítico mundial está a cuesta, no sabemos lo que va a pasar, porque acaban de derribar a las autoridades de Irán, que tenían 47 años gobernando sin ningún tipo de reglas, digamos, de una manera teocrática, de una manera abusiva, sin estatutos, sin normas, sin constitución. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos que suceda en la República Dominicana. Y hay muchos países que están adoptando, que es lo mejor, como decía el difunto Freddy Berjagoico, dice, aunque no nos guste la democracia, es lo mejor que hay. Y nosotros creemos en la democracia. Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, se define como un partido de centro. Correcto. No es de izquierda, no es de derecha, sino que busca el centro y busca normativas. Las normas que se adapten al sistema tradicional de partido. O sea, fíjate que pura el presidente, democracia. Pura democracia, que el presidente, la constitución más moderna que tenemos en Iberoamérica, la implementó y la desarrolló y la formó y la creó el doctor Leonel Fernández, que fue la constitución del año 2010, donde tiene garantías institucionales que todo el mundo tiene derecho a utilizar su garantía, lo que la ley y la constitución te dan como herramientas para que en cualquier escenario pues usted utilice los canales institucionales para que en el país sus derechos no sean violentados. Obviamente, cuando una persona viola entonces esas normas y esos reglamentos que están amparados en la Constitución y en las leyes, entonces obviamente tiene que pagar sus consecuencias. Pero creemos en un régimen constitucional que garantiza, porque también tenemos un tribunal constitucional que se equipara con los países mucho más desarrollados que nosotros, que esa formalidad institucional le da garantía al ciudadano para poder vivir en armonía y en paz, porque tiene la garantía de que se les respetan sus derechos.
Con eso no quiero decir que no se cometen violaciones y excesos. Claro. Eso todavía también tenemos que corregir esas cosas. Claro. Pero en sentido macro, en sentido general, lo que sucede es que tenemos una normativa, gracias al presidente Fernández, que permite que sus derechos pues tengan que ser canalizados por la vía correspondiente. Qué bueno que tú mencionas normativa, porque es muy importante y hemos estado viviendo, no solo los dominicanos, los latinoamericanos en sentido general, mucho efecto de la corrupción. Yo recuerdo al principio de las campañas de 3, 4 gobiernos anteriores, la gente hablaba de corrupción y yo siempre decía que eso es un tema delicado, basar la campaña electoral en asuntos de corrupción, porque al final puede ser cuchillo para tu garganta, como dicen en República Dominicana. ¿Qué normativas se han creado dentro del partido de la Fuerza del Pueblo para combatir, en ese caso, la corrupción que existe en nuestro país, existe en todos los países latinoamericanos en este momento? Mira, la herramienta principal contra la corrupción es la transparencia. Correcto. Todo debe ser transparente. Porque la transparencia, ahora cuando tú lo conectas con la tecnología y las plataformas digitales y las redes sociales, no hay manera de que nada pueda estar oculto. Entonces, con la tecnología, fíjate que las leyes que tenemos de compra y contrataciones del año 2006 fue promulgada por el presidente Leonel Fernández. La de declaración jurada de patrimonio, que antes era un papel que se depositaba ahí, ahora es un sistema que cuando tú lo vas a digitar, entonces todos los datos que tú actualizas y alimentes ese sistema, esa es la información que era grabada como está. Y todo el mundo tiene acceso por la vía de la ley de acceso a información pública. O sea, que si un funcionario comete un dolo o lo que sea, están las herramientas. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Que no se utilizan todos los protocolos que permite la normativa para que puedan adecuarse a la cosa. Te voy a poner un ejemplo. Todos sabemos y se habla mucho de la Cámara de Cuentas. Correcto. Es la institución que está llamada a garantizar que las instituciones se auditen cada año. Es la Cámara de Cuentas. ¿Cuántas auditorías ha hecho la Cámara de Cuentas en los últimos 5 años? Cuando debe ser anual a todas las instituciones. Y si no se puede a todas, entonces se va seleccionando por un calendario. Para que, al fin de cuentas, cada empresa estatal, pública, que un incumbente maneja fondos públicos, debe de ser auditada. Y conforme a esa auditoría, si encuentra anomalías que deben de ser procesadas, entonces se envían al Ministerio Público para que, en consecuencia, entonces se tomen las medidas que deban de tomarse. Hablando del Ministerio Público, que es muy interesante, se ha hablado muchísimo de un Ministerio Público independiente en la República Dominicana. ¿Hasta qué punto realmente ha sido así? Y qué, perdón, la segunda parte de la pregunta es la más importante. ¿Qué otra alternativa puede haber para que eso exista en realidad? Porque el dominicano de verdad quisiera ver un Ministerio Público independiente activo. Pero lo que sucede es que se ha vendido una narrativa desde la sociedad civil que corruptos son los políticos. Y no es así. O sea, el Ministerio Público de por sí es independiente. La ley lo protege. Fíjate que es tanto así que con la nueva ahora ley del Ministerio Público que fue promulgada por el presidente Luis Abinader, el procurador es de manera, no lo puede cambiar, o sea, lo nombra por un tiempo de 2 años y no lo puede quitar megalanariamente, no, a menos que cometa algunos errores. No es un nombramiento. Sí, es un nombramiento, pero no lo puede despedir. No puede despedir el procurador hasta que no cumpla su ciclo. Y lo puede o no ratificar. Y así están los jueces. O sea, el tema de que sea independiente tiene que ver mucho con una narrativa que ha vendido la sociedad civil. Han parado con unos apoyos que tenía de la UISAID, de personas que quieren llegar a administrar la cosa pública, pero sin pasar por el bagaje de los partidos políticos. O sea, quieren desligar los partidos políticos de la cosa pública. Y no es así. Va a haber corruptos en el Ministerio Público, como lo hay en la policía,
como lo hay en la Dirección de Control de Drogas, como lo hay en el Ministerio Público. Entonces, en todas partes hay personas que se corrompen. ¿Qué es lo que debemos de tener? Un sistema fuerte que cuando eso sucede, como sucede aquí en los Estados Unidos, ¿quién nombra aquí al fiscal general? El presidente de Estados Unidos. Y lo puede quitar en cualquier momento. Y eso no cambia. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema fuerte de investigación, que esa investigación se mantiene bajo los canales correctos, porque hay un FBI, hay una policía local, hay una policía estatal, que todos tienen su propia independencia. Y cuando uno de ellos, de esos escalafones, se viola, entonces hay mecanismos para suspenderlo, para castigarlo, para retirarlo. Y eso es lo que debemos de procurar que pase en la República Dominicana. Pero en sí tiene mucho que ver con el carácter de la persona. O sea, una persona porque venga de un partido político no es corrupto, pero tampoco es honesto porque venga de la sociedad civil. Correcto. O sea, yo creo que hay que darle la oportunidad. Ahora también deben de tomarse los correctivos correspondientes para que cuando una persona en determinada posición comete una infracción aviesa, entonces sea castigado con todo el peso de la ley. Entonces, de acuerdo a esta conversación que tenemos ahora, ¿cuál es la propuesta diferente en el caso de la Fuerza del Pueblo en este sentido? O sea, ¿cuál sería el afianzamiento para evitar que esos casos de corrupción se presenten? Bueno, las leyes están ahí. Lo que debe dársele seguimiento. Fíjate que yo diría que el país donde las personas más se delatan cuando están haciendo las cosas mal desde una institución pública es la República Dominicana. Porque el tipo de una vez se compra un carro lujoso, muda, vive, pero vimos ahora recientemente el director del ITLA que vive en un apartamento alquilado, normal, un muchacho joven, recién graduado de la universidad, con un potencial muy inteligente, y se muda en un penthouse. En 2 años se muda en un penthouse. Desde un apartamento que había rentado, mira el salto que da. Desde un carro que tenía modesto, anda en la jipeta del año, una de las más costosas. Entonces, nosotros, eso tiende a descubrirse de manera fácil. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener? Los correctivos. Porque el dominicano le dice, cuando Nuria hace una investigación o lo hace Alicia Ortega, que son programas de investigación que van a las instituciones, y ahora hay un programa también que se llama Panorama, que está haciendo un excelente trabajo de investigación, te presentan la prueba. Pero todo el mundo la ve menos el Ministerio Público, porque tenemos deficiencia en el Ministerio Público. Pero no es porque tampoco la magistrada Jenny Berenice es partidaria. Ella viene de la sociedad civil, ha trabajado en otros gobiernos. Entonces, lo que tenemos que fortalecer es que no sea la persona, sino que sean las instituciones las que sean fuertes. Porque cuando una persona sale de una institución, se mantenga esa fortaleza institucional. Bueno, esa es una buena propuesta. Ojalá que de verdad funcione en República Dominicana en algún momento. Pero tú sabes que hay mucho que hablar todavía de esto. Lo que nos interesa más es la propuesta de la Fuerza del Pueblo en otro sentido. Por ejemplo, la economía. Bueno, nosotros... Sabemos que el doctor Leonel Fernández es profesor universitario con una preparación en el área de economía increíble. Pero ¿cuál es la propuesta que tendrían, en este caso, la Fuerza del Pueblo como partido para mejorar la economía de la República Dominicana, para remozarla? Mira, la economía de un país no la genera el Estado, la genera el sector privado. El Estado en una parte. Ahora, ¿qué sí es importante del Estado? Que se creen las reglas de juego claras. Por ejemplo, si yo vendo camisa y tú vendes camisa y ambos tenemos una tienda de camisa, yo no puedo pagar la mitad de los impuestos que tú pagas, porque al final tú te estás perjudicando como comerciante. Entonces, el país, el Estado, lo que hace es ser un garante que las instituciones y crea las condiciones para, a través de obras públicas me refiero a las obras de capital público, que son carreteras, aeropuertos, las condiciones para que esos bienes lleguen con facilidad al mercado y que se establezcan reglas que puedan garantizar un crecimiento económico. ¿Qué hizo Leonel Fernández cuando fue presidente? La economía crecía entre un 5 y un 7%.
El año pasado la economía dominicana creció 2.1%. Eso es prácticamente una ralentización de la economía. La economía no está creciendo. Por eso cuando el gobierno quiere presentar como logro que la economía creció y presenta ese informe, entonces a la vez presenta el crecimiento de empleados que tuvo el país, presenta que hubo 170 y tantos mil empleos en el país, pero 76.000 de esos fueron en el sector público. Porque si el sector privado no crece, un banco, si no está ganando dinero, no puede contratar más personal. Ni lo hace una fábrica, ni lo hace una planta. Porque el sector privado es más austero, se maneja con un criterio de administración mucho más cohibido, porque si pierde su capital. Mientras que muchas veces los funcionarios públicos no tienen ese criterio porque están manejando fondos públicos y no entienden que esos fondos hay que administrarlo bien, lo que pasamos con Senasa recientemente, ese desfifarro de que se habla, todavía no se ha podido ni siquiera cuantificar la cantidad de dinero que se perdió ahí, pero no solo eso, que se perdieron muchas vidas. Más de 500 personas fallecieron por tratamiento de diálisis, tratamiento de cáncer, medicamentos de alto costo que no le llegó a los pacientes, que antes estaban garantizados y que como esas compañías estaban presumiblemente, vamos a decir, porque también está el beneficio de la duda hasta que haya una condena, pero presumiblemente esos fondos se estaban dilapidando y se estaban yendo para otro lado, mucha gente dejó de recibir esos servicios. Entonces, esa es la función de un Estado. El Estado no está para competir con el sector privado. El Estado lo que está es para garantizar que las instituciones marchen. Cuando hay un blackout, como lo que hubo esta semana y hubo anteriormente, todas las empresas pierden dinero. Correcto. Porque las empresas, aparte de que tenemos un sistema eléctrico deficiente y tienen que tener plantas, pero tienen plantas de emergencia para trabajar ciclo corto, es decir, 6 horas, 4 horas, para cubrir el déficit. Pero encima de eso, si tú tienes la planta y la tienes que poder a trabajar 24 horas, esas plantas van a colapsar y no van a aguantar. Claro. Que fue lo que pasó en el otro blackout con las plantas que cubren el sistema interno del metro, que no pudieron arrancar porque tenían fallas. Y eso no debe de pasar en un país. Exceso de uso, claro. Así es como cuando tuvimos también, no hace mucho, en el Aeropuerto Internacional Las Américas, también llamado el Aeropuerto Internacional Dr. José Francisco Peña Gómez, que hubo un blackout interno y los aviones no pueden despegar, no pueden llegar. Entonces, eso afecta a la economía. Esas son las cosas fundamentales y el presidente Leonel Fernández la conoce bien, porque fue 3 veces presidente exitosamente, porque los números están ahí. Encontró una economía de 22.000 millones de dólares, el PIB, en el año 96, y cuando salió del poder, la dejó en 66.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando, ha seguido creciendo, pero fíjate, el crecimiento fue 3 veces en 3 periodos. Prácticamente una República Dominicana en cada periodo creó con, digamos, el sector privado, pero con la garantía institucional del Estado, se crearon 3 economías en esos periodos de gobierno del presidente Leonel Fernández. Y esa experiencia que tiene el presidente Fernández, nosotros queremos que vuelva a la República Dominicana, porque ahora hemos votado por el presidente Abinader, que lamentablemente está haciendo su esfuerzo, no digo que no, pero no lo están ayudando los funcionarios públicos. En ese sentido, precisamente en cuanto a las encuestas, hemos visto un crecimiento del Partido de la Fuerza del Pueblo considerable. ¿A qué tú lo adjudicas? ¿Crees que más descontento del pueblo con relación al ejercicio del gobierno en este momento? ¿O tú crees que es esperanzador en el caso de la Fuerza del Pueblo para tener nuevamente un presidente como Leonel Fernández? Una combinación, yo diría. Yo diría, por un lado, el descrecimiento, el desgaste que tuvo el PLD, que fueron muy, muy buenos los gobiernos del PLD, pero ha perdido, digamos, la visión, la mística, ha perdido un poco de encanto, vamos a decir. Y por el otro lado, el desgaste de este gobierno, porque este gobierno subió con un discurso de transparencia, de honestidad, de hacer la cosa bien,
Y realmente lo que estamos viendo no es eso. Entonces, el pueblo dominicano, que no es tonto, se está dando cuenta de que con el presidente Fernández estábamos mejor. Y decir que un líder como el presidente Leonel Fernández, que salió de un partido, se fue solo, crea un partido, saca y lo convierte en apenas meses en un partido mayoritario, saca aproximadamente el 8% en las elecciones del 20 y ahora saca casi el 30% en las elecciones del 24. Es un crecimiento. Y entonces la gente continúa apoyando al doctor Leonel Fernández y en este caso al partido La Fuerza del Pueblo. Bueno, nos queda solamente un minuto. Quiero que invites nuevamente a nuestro público para que participe del lanzamiento del libro. Este libro lo vamos a lanzar aquí con el profesor Francisco Suazo Rosario, que es un catedrático universitario de allá de Santo Domingo y dirigente del partido, el próximo sábado en el Hotel EB, o en inglés EB. AB. No, porque EI. EB. En Miami Spring, ahí, que todos conocen, a las 6 de la tarde. Vayan, no hay compromiso. El que quiere compra el libro, el que no, escucha al conferencista que va a tener y que va a tener también un análisis del libro del profesor Nino Collado. O sea, nuestro Nino Collado va a analizar el libro, que ya lo está terminando prácticamente, y vamos a contar también con la presencia de nuestro secretario general, el compañero Antonio Florián. O sea que tenemos una gran actividad y los invitamos a los compañeros de la Fuerza del Pueblo el próximo domingo a recibir, como siempre, a nuestro líder que viene para acá, para Miami, el doctor Leonel Fernández, el próximo domingo. Después le avisaré la agenda que llegue el presidente para que nos acompañe en el aeropuerto. Seguro que sí. Tú sabes que esta entrevista es muy corta, necesitamos más tiempo. Tenemos que invitar nuevamente, pero te agradezco muchísimo tu participación. Siempre estoy a la orden contigo. Tú sabes que yo soy de la casa. Y a ustedes pues los esperamos en el próximo programa de Somos Latinos aquí a través de Latinísima, donde hablamos todos.